Las Correcaminos. Las Correcaminos. El desierto es su hogar, pero su imperio trasciende hasta lo doméstico debido a su gracia y velocidad. Y aunque prefieren correr, con su ingenio surcan volando el ignoto reino de la palabra para fraguar poesía. Acompaña a las Correcaminos Anja Aguilera y Claudia Islas en sus reuniones Flash. Cada 2 martes, poesía temática y más letras en Petit Comité. Personas y aves que nos escuchan, saquen su chaqueta de cuero con estoperoles, acomódense las gafas oscuras y hagan un calentamiento de manos y piernas, porque quizá hoy, después de escuchar este episodio, se queden con ganas de romperlo todo. Y eso es porque nuestro tema, que tiene que ver con la solidez de la piedra, con el camino que sigue Sísifo cuando lanza la roca, y nos inspira a rebelarnos contra todo. ¿Qué tal, Claudia? Bienvenida a Las Correcaminos, hablando sobre rock. Hola, Anja. Hola, gente bonita que nos escucha. Pues aquí súper contenta porque la verdad es que este tema me encanta. Bueno, como todos casi los que hemos tenido. Pero pues ya saben, a mí eso de rockear y de headbangar me encanta. Y pues sí, las piedras rodando se encuentran, cantan Chela y Alex Lora en un verso inspirado por Like a Rolling Stone de Bob Dylan. Mick Jagger rueda con ese nombre mientras sale a llenar estadios con su canto rebelde y Roger Waters las usa para crear ladrillos. Muévete y rueda, o rock and roll, el principio del que ahora conocemos como el rock. El rock, ese ritmo de 4 compases que tradicionalmente se crea con una guitarra eléctrica, un bajo eléctrico y una batería, nació en los años 50, cuando la energía de la juventud necesitaba una válvula de escape, una manera de expresar todo lo que había vivido durante la guerra. Desde entonces el rock es el soundtrack de vidas aguerridas como sus letras, estandarte de valientes modernos y remanso de caballeros y doncellas que se baten a duelo con la vida, aún en estos tiempos digitales en bytes y transmisiones inalámbricas. Para mi generación el rock es una herencia que nos ha transmitido nuestros padres, quienes encontraron en este ritmo una manera de expresarse ante la represión, un baile que además de alegrarles la vida, fue símbolo de rebeldía, una contracultura que se iba forjando entre notas de guitarra y versos que reflexionaban sobre los temas de aquella actualidad. Como dice Miguel Ríos, somos los hijos del rock and roll. Nosotros nacimos cuando el rock ya existía. Bob Dylan ya nos había dejado las respuestas en el viento. Los Beatles ya experimentaban con ritmos y ácidos. Los Rolling Stones ya nos hacían bailar con satisfacción. Janis ya le había regalado la canción del Chelsea Hotel a Leonard. Roger Waters buscaba piedritas en el lado oscuro de la luna. Freddie Mercury y muchas de nuestras bandas favoritas ya estaban ensayando o iban naciendo para convertirse en nuestros héroes. El rock nos creció con las cabelleras esponjadas para adaptarlo a nuestros tiempos, para sacudir la cabeza libremente mientras gritamos versos que nos definen, que nos simbran hasta lo más profundo. Ya sin el estigma de lo prohibido lo disfrutamos en conciertos masivos o en la intimidad de nuestros audífonos. No necesitamos de nadie para bailarlo, para sentir su energía hasta brincar. A quienes nos electriza este tipo de aventuras, lo vivimos más allá de un gusto o afición por cierto tipo de música. Lo adoptamos como el soundtrack de nuestros días. Incluso quienes juran no ser fans del sonido electrónico tienen en sus playlists alguna canción guardada que rockean con el volumen a tope o tal vez en silencio. Pero hablando de poesía y literatura, ¿cómo se enchufan estas dos con el rock? Y aquí solo voy a decir un nombre: Bob Dylan, Premio Nobel de Literatura 2016. Y se lo dieron por haber creado una nueva expresión poética dentro de la gran tradición americana de la canción. Se sabe que era adicto a leer a los surrealistas como Rimbaud, que convivió con los poetas beat a través de sus letras,
pues mientras él leía sus versos, ellos veían en él una manera de ampliar sus alcances, un portavoz de los ideales que ellos compartían, un trapecista más que un poeta, como prefiere definirse cuando le preguntan al respeto, que nos ha legado el sentido que tienen las canciones de rock, buscando siempre algo más que la diversión. Con un músico, autor, trapecista reconocido a este nivel, tenemos una buena idea de que el rock lleva siempre un poco o un mucho de poesía, que junto con las notas electrizantes son la combinación perfecta para trastocarnos el alma. Para mí el rock es poesía, quizás más que cualquier otro género musical. ¿Ustedes qué opinan? Y los voy a dejar con otras dos preguntas. ¿Cuáles son sus canciones o bandas de rock que consideran más poéticas y con cuáles se inspiran para escribir? Wow, pues excelentes preguntas para ir arrancando, Clau. La verdad es que, pues creo que The Doors podría ser una de esas bandas inspiradoras en cuanto a letras. De hecho, tengo aquí en mi selección cuando la música termine, cuando la música termine, cuando la música termine, apaga las luces, porque la música es tu amiga especial. Baila sobre el fuego como ella lo intenta. La música es tu única amiga hasta el final, hasta el final. Cancela mi suscripción para la resurrección. Manda mis credenciales a la cárcel. Tengo algunos amigos dentro. La cara en el espejo no va a desaparecer. La niña en la ventana no se va a tirar. Un festín de amigos. Ella gritó llena de vida esperando por mí. Afuera, antes de que me sumerja en el gran sueño, quiero escuchar el grito de la mariposa. Regresa, chica, regresa a mis brazos. Estamos cansados de esperar, de seguir esperando con nuestras cabezas en el suelo. Escucho un sonido muy suave, muy limpio, muy lejano, muy tranquilo, muy claro. Ven ahora, ven ahora. ¿Qué le han hecho a la tierra? ¿Qué le hicieron a nuestra inmaculada hermana, arruinada y saqueada, rasgada con cuchillos, al lado del amanecer, atada con cercas y arrastrada hacia abajo? Escucho un sonido muy suave con tu oído bajo el suelo. Queremos el mundo y lo queremos ahora. Noche persa, ve la luz, Jesús, sálvanos. Así, cuando la música termine, apaga la luz, porque la música es tu amiga especial. Baila sobre el fuego como ella lo intenta. La música es tu única amiga hasta el final, hasta el final. Y eso fue cuando la música termina de Los Doors, de Jim Morrison, una traducción de Juan Villoro y Claudia Aguirre Walsh. Y con esto se me olvidó tu segunda pregunta, Claudia, pero voy a aprovechar para que la reformules y nos presentes a nuestro invitadazo de hoy, que la verdad nos emociona muchísimo tenerlo aquí y estamos ávidas ya de escuchar lo que nos quiera compartir. Así es, los Doors, ¿no? ¿Cuántas noches no nos han dejado ahí de fiesta y de reflexión, ¿no? Y bueno, la segunda pregunta era, ¿qué bandas o qué canciones eran las que te ayudan las que te inspiran? Pero bueno, vamos a dejarla ahí porque antes quiero presentarles a nuestro súper invitado. Para este capítulo, pues ya saben, Anja se lució ahora sí. Es un escritor regio que ahora se inventa una vida en la frontera oeste, donde comienzan los sueños. Es abogado por estudios, periodista de profesión, adicto a leer y a contar buenas historias. Él dice que escribe con café por las mañanas y lee por las tardes con whisky. El mismo que hace algunos años le regalara las letras que le hicieran llegar hasta Colombia para después zarpar junto a los juglares del bordo hacia el Río de la Plata. Y como él mismo también dice, otros barcos y botellas han ido furtivamente a saludar a Laurie, Owen y Revueltas, y también bajó del cielo una estrella moribunda para regalarle a Sor Juana. Posee una hermosa cabellera que es la envidia de Axl Rose y roquea cada que lee fragmentos de sus textos. Sus libros son una dosis de adrenalina que ya llena las arenas de las librerías. Con ustedes, Daniel Salinas Basabe,
Bienvenido, querido Daniel. ¿Cómo están, colegas? Un gusto poderlos saludar hasta al otro extremo, a la otra península, la península austral, que es un lugar que significa y siempre ha significado muchísimo para mí. Hace poco justamente estaba escribiendo que si yo sigo pensando que Baja California es el mejor lugar de México para vivir, y con Baja California me refiero a toda la península de Baja California. Y si alguien me dijera, no vas a vivir en Tijuana, elige una ciudad de México, una ciudad mexicana para vivir, pues yo definitivamente elegiría Baja California Sur, elegiría La Paz, elegiría Loreto. Y bueno, mira que en esa carretera estuvimos a punto de dejar la vida hace exactamente ya 3 años. Se van a cumplir este 18 de julio, en que a lo mejor nuestras almas se quedaban a vivir para siempre ahí en el kilómetro 111 entre Mulegé y Loreto, pero bueno, pues alguna pagana deidad decidió que viviéramos para contarla. Y aquí estamos de nuevo ahora de paseo en la península maya. Pues qué bueno que haya sido la deidad que haya sido, la verdad, gracias a ella que los tenemos aquí. Bueno, ustedes mientras están allá con Carol y tu peque en Cancún, pues tenerte también, gracias a la tecnología, aquí con nosotras en las Correcaminos. Y pues me gustaría que comenzáramos esta ronda, Claudia, si nos quieres leer algo. Sí, si quieres les leo, bueno, la traducción de una canción icónica, por supuesto, de Bob Dylan, que es Blowing in the Wind. Y dice, ¿cuántos caminos debe recorrer un hombre antes de que se pueda llamar hombre? ¿Cuántos mares debe navegar una blanca paloma antes de dormir en la arena? ¿Cuántas veces deben volar las balas del cañón antes de ser prohibidas para siempre? La respuesta, amigo mío, está flotando en el viento. ¿Cuántos años puede existir una montaña antes de que sea arrasada hacia el mar? ¿Cuántos años pueden vivir algunos antes de que se les permita ser libres? ¿Cuántas veces puede un hombre girar la cabeza y fingir que no ve? La respuesta, amigo mío, está flotando en el viento. ¿Cuántas veces debe un hombre levantar la vista antes de ver el cielo? ¿Cuántas orejas debe tener un hombre antes de poder oír a la gente llorar? ¿Cuántas muertes serán necesarias antes de que él se dé cuenta de que ha muerto demasiada gente? La respuesta, amigo mío, está flotando en el viento. La respuesta está flotando en el viento. Yeah, Bob Dylan rules. Padrísimo, Claudia, muchas gracias. Vamos ahora a escuchar, Daniel, ¿tú qué nos tienes para compartir? Que bueno, yo tengo una suerte de demanda que también es una promesa que le hice a los dioses paganos que me protegen, que yo jamás en una presentación, ni en un programa, ni en ningún tipo de intervención leo. Tengo prohibido leer, o sea, yo no hago lectura en público, no, yo platico, yo hablo, platico, les respondo cualquier pregunta, pero no leo. Pues para mí lo ideal siempre ha sido platicar. Nunca, jamás he leído en una presentación, y en cualquier caso, aún suponiendo que hoy se fuera a romper esa manda, no tengo nada mío para leer, no viajo con mis libros, traigo aquí mis compañeros de viaje que me traje para leer, pero mío no traigo nada. Puedo recitar de memoria o letras de canciones que también me sé. Los libros que me traje aquí a pasear a Quintana Roo, pues me traje un libro de Mariana Enríquez que se llama Bajar es lo peor, que fue el que publicó en el 95, cuando era ella muy jovencita, y ella precisamente, pues sí, muy aficionada justamente muy aficionada al rock desde siempre. Y bueno, Oye, pues esas Daniel, son las lecturas que, sí. Oh, y qué caso, bueno, que no es casualidad, ¿verdad? Que Bermúdez es hijo además de José Agustín. de José Sí, Agustín, claro. O sea, muy cercano al tema. Sí, por supuesto, pues ahora sí que obviamente hay un antes y después en la literatura mexicana, a partir de la tumba de José Agustín de 1964, que pues fue
quizá el primer autor que metió el rock realmente en la literatura mexicana. El otro sería Parménides García Saldaña, que no corrió con tan buena fortuna y que, bueno, en el fondo era bastante inocente. Pero sí, pues hay un antes y después si hablamos de rock y literatura, pues hay un antes y después de José Agustín. Yo creo que hasta antes de 1964, pues el rock simplemente no entraba en las letras y obviamente pues eso le llevó a ser bastante cuestionado en su momento. Literatura payasa, le decía Juan Rulfo, y bueno, fue Margot Glantz quien la bautizó como literatura de la onda. Y pues, ¿qué les puedo decir? O sea, a mí mismo, yo recuerdo muy bien la primera vez que leí un texto de José Agustín, que fue estando leyendo la antología del cuento hispanoamericano de Seymour Menton, que le debo tanto a esa antología, porque bueno, en esa antología leí por primera vez a José Revueltas, a Cortázar, a Juan José Arreola, a Rogelio Sinán y a José Agustín, entre ellos, que en aquella edición me acuerdo que el libro que cerraba la antología, que eran 2 tomos, más bien el cuento que cerraba la antología, era ¿Cuál es la onda de José Agustín? ¿No? Entonces lo leí en mi adolescencia y dije, ¿qué onda? ¿Qué es esto? ¿No? Yo no había leído algo así, me sacudió casi tanto como me sacudió en su momento leer Dios en la Tierra de José Revueltas, que de pronto te topas con la población estaba cerrada con odio, con piedras, o la muerte estaba ahí, blanca en la silla con su rostro. Y por ejemplo, siempre he encontrado paralelismos, por ejemplo, entre la prosa de José Revueltas y, por ejemplo, El Dios en la Tierra con el God Hate of Soul de Slayer, que es un discazo y que de una u otra forma habla de lo mismo. Es que sí recuerdo perfectamente la primera vez que leía a José Agustín y pues de ahí para real, ¿no? Ya le seguí con Parménides García Saldaña, también con el tremendo Fernando Nachón de No Tan Gratos Recuerdos, y bueno, ya después viene toda una gran generación de colegas que en mayor o menor medida pues le entraron al mundo fusionaron rock y literatura, que de una u otra forma, pues como tú lo dices, pues son hermanos, ¿no? Pues la obviedad es Bob Dylan. Yo la verdad el Nobel yo no se lo hubiera dado a Bob Dylan, yo se lo hubiera dado a King Diamond o se lo hubiera dado a Bruce Dickinson de Iron Maiden, que también son escritores y que también construyen grandes historias y no son tan sangrones, pero de no irnos a recoger aparato de esconderse. Pero bueno, si te pones a ver, por ejemplo, a muchos autores yo he llegado a través de las canciones de rock. Y te pongo un ejemplo. La que por mucho tiempo fue la canción más larga de toda la discografía de Iron Maiden, que es The Rime of the Ancient Mariner, que aparecía en el disco Power Slave. Es un poema de Samuel Taylor Coleridge, un poeta opiómano de principios del siglo XIX, y llegué a él a través de la canción. A través de Iron Maiden leí por primera vez el nombre de Lovecraft, porque en la portada de Live After Death, en la tumba, aparece aquella frase de Lovecraft y la lápida, pero el que sí de plano me sumergió en el universo Lovecraftiano fue Morbid Angel, por ejemplo, que pues es una banda totalmente Lovecraftiana. Y ya ni decir, bueno, pues el ocultismo de personajes como Aleister Crowley, con el grandísimo clásico de Ozzy Osbourne, Mr. Crowley, o qué decir de Fernando Pessoa, que bueno, el grupo, la banda portuguesa Moonspell está muy metida con Fernando Pessoa, incluso en algunas canciones como Opium mete algunos versos de Fernando Pessoa. O qué decir, bueno, tantos y tantos narradores contraculturales que de una u otra forma inspiraron álbumes conceptuales completos y obras. Entonces, pues para mí el rock y la literatura siempre van a ir de la mano. Sí, fíjate que ahorita que comentas esta manera en que las canciones nos pueden llevar a estos espacios
personajes o textos y demás de la literatura, yo encontré esta canción de Grace Slick de Jefferson Airplane titulada Conejo Blanco. Y dice, ajá, claro. Una píldora te hace más grande, una píldora te hace más pequeño, y las que mamá te da no hacen absolutamente nada. Pregúntale a Alicia cuando tenga 10 pies de altura. Y si vas a cazar conejos y sabes que vas a caer, diles que una oruga fumadora de narguile te ha dado la señal. Llama a Alicia en cuanto sea pequeña. Cuando las piezas del tablero de ajedrez se levanten y te digan a dónde ir, y tú acabes de tomar cierto tipo de hongo y tu mente se mueva con lentitud, pregúntale a Alicia. Creo que ella sabrá. Cuando la lógica y la proporción hayan caído suciamente muertas y el caballo blanco esté hablando en reserva y el caballo blanco esté hablando en reversa y la reina de corazones pierda su cabeza, recuerda lo que dijo el lirón. Alimenta tu cabeza, alimenta tu cabeza, alimenta tu cabeza. Claudia. Sí, súper interesante todos estos poemas o todos estos autores que nos llevan a otros mundos también, ¿no? Y bueno, que hablando del premio Nobel, ¿no? De Bob Dylan, también se hablaba de por qué no se lo dieron a Leonard Cohen, ¿no? Y a mí Leonard Cohen también es alguien que, bueno, me encanta. Entonces tengo esta traducción de El futuro. Devuélveme mi noche rota, mi habitación espejada, mi vida secreta. Quédate solo aquí, no queda nadie a quien torturar. Dame el control absoluto sobre cada alma viviente y acuéstate a mi lado. Es una orden. Dame crack y sexo anal. Toma el único árbol que queda y mételo por el agujero de tu cultura. Devuélveme el muro de Berlín. Dame a Stalin y a San Pablo. He visto el futuro, hermano. Es un asesinato. Las cosas se deslizarán en todas las direcciones, no quedará nada, ya nada que puedas medir. La tormenta del mundo ha cruzado el umbral y ha volcado el orden del alma. Cuando dijeron arrepiéntanse, arrepiéntanse, me pregunto qué querían decir. No me conoces por el viento, nunca lo harás, nunca lo hiciste. Soy el pequeño judío que escribió la Biblia. He visto a las naciones florecer y caer. He oído sus historias, las he oído todas, pero el amor es el único motor de la supervivencia. A su sirviente aquí se le ha pedido decirlo claro, decirlo frío. Se acabó, no va más hacia adelante. Y ahora que las ruedas del cielo se detienen, sientes la cosecha del diablo prepararte para el futuro. Es un asesinato. Las cosas se van a deslizar. Se romperá el antiguo código occidental. Tu vida privada explotará repentinamente. Habrá fantasmas, habrá incendios en la carretera y el hombre blanco seguirá bailando. Verás a una mujer colgando boca abajo, sus rasgos cubiertos por su vestido caído y todos los pésimos poetas regresarán tratando de sonar como Charlie Manson y el hombre blanco seguirá bailando. Leonard Cohen, que ya veía muchas cosas, ¿no? Que ahora son presente, ese futuro. Sí, totalmente. Y también recordando estas canciones que retoman elementos literarios, pues mi favorito, bien agreste yo, me gusta mucho Las batallas de Café Tacuba. No sé En el si desierto de José Emilio Pacheco. Sí, no, pero la canción. ¿Cuál? ¿La de Café Tacuba? La de Café Tacuba, ajá, Las batallas. Sí. Que creo que es una canción que ha podido permear más sobre esta historia que en ocasiones o ha llegado a ciertos ámbitos que a los que no ha llegado la misma novela, ¿no? No sé, ¿tú qué opines? Bueno, Las batallas en el desierto es, por fortuna, uno de esos libros que no pasa de moda y que de una u otra forma hasta los no lectores lo han leído y que pues es ideal para leerse en la secundaria y que yo creo que pues pasan las generaciones y se sigue leyendo. Es extraño, yo les confieso que como yo no soy muy fan de Café Tacuba, la verdad yo me tardé mucho en entender que esa canción tenía que ver batallas en el desierto, ¿no? Y Carlos y Mariana, y ya después dije, mira, entonces se refiere a José Emilio Pacheco, quién iba a decirlo, ¿no? Pero fíjate que creo que hemos desperdiciado
un poco la posibilidad de vincular nuestro propio rock a nuestra literatura de una u otra forma. ¿Por qué crees tú que suceda? ¿Será como que todavía sigue habiendo como este menosprecio o esta mirada de que cuando no está en inglés no es rock por parte de la comunidad, o a qué crees que se deba eso que comentas? No, y al contrario, hablando sobre todo de rock, que es verdadera poesía, pues qué decir, por ejemplo, de Luis Alberto Spinetta, por ejemplo. Yo antes que a Bob Dylan le hubiera dado el Nobel a Luis Alberto Spinetta, que es verdaderamente un poeta musicalizado y que tiene aparte unas figuras líricas sorprendentes, ¿no? Las imágenes que te maneja Spinetta están totalmente, están beyond, están mucho más allá de cualquier pandemonio rockero. O sea, si yo le hubiera dado el Nobel a Spinetta, le hubiera dado el Nobel a Charly García con todo y lo mal que envejeció, pero pues Charly García en su momento sí fue totalmente de acuerdo. Fue un non plus ultra, fue un antes y después. Incluso hay que decirlo, aunque no es algo que me gusten mucho los ambientes o el rollo, o sea, porque no me gusta nada de lo que coquetea con la trova, pero debo admitir que, por ejemplo, Joaquín Sabina tiene unas construcciones que me impresionan, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando a la noche delire como un pájaro en llamas, y la vida siguió como siguen las cosas que no tienen mucho sentido, quizá no es un músico con el que me identifique mucho porque pues me lo imagino así como de ambientes de trova y eso que pues yo francamente sí no voy con eso, pero como es alguien que lee mucho y es alguien que evidentemente sabe poesía clásica del siglo de oro español, la aplica y es un gran constructor de imágenes y de metáforas. Incluso el mismo Fito Páez, que es un gran lector, o Adrián Dárgelos de Babasónicos, o qué decir de mi paisanita Julieta Venegas, que también es grandísima lectora, es muy buena lectora ella. Yo creo que es de los personajes de la música que más lee a fondo, y aparte hace reseñas de libros de lo más honestas, ¿no? Nada complacientes, las reseñas que hace mi paisana Julieta. La Argentina vivía con el dueño de una de mis librerías favoritas del mundo, que es Eterna Cadencia en Buenos Aires, que bueno, es un lugar mágico, es un lugar embrujado, de verdad. Y Julieta sabe muchísimo, lee muchísimo, me sorprende, la verdad, lo que sabe mucho más allá del lugar común. Sí, y fíjate que de hecho ella tiene en su blog una reflexión que dice: quisiera hablar sobre la poesía, conocerla, escucharla, repetirla a su ritmo, encontrarme en ese lugar atemporal, solo marcado por su vida interna, sus reglas no establecidas, solo intuidas, lento o agitado, moviéndose en otra realidad. Un día entiendes el espacio que te pide y la aprecias. Ahora sé que el poema es solo un poema. Si lo musicalizo, es otra cosa. Un poema es su propio edificio. En una canción, el edificio está hecho de letra y de música. La poesía simplemente es como la naturaleza. Conecta con otra parte de nuestra conciencia y a la vez nos separa de la naturaleza porque impone la palabra que nos nombra. En voz alta, mientras camino, las voces que vienen desde lejos, voces que hablan y habitan todo, voces de hoy o de algún día. Me gusta leerla en voz alta, sentir cada palabra saludando al eco que viene hacia mí. Me gusta que resuene en mis interiores, haciéndome recordar cosas que no sabía, que me haga reflexionar y sentir. Me gusta buscar respuestas a sus preguntas y que abra el lenguaje como una fruta madura. Bueno, eso dice Julieta Venegas y sigue un poco más la reflexión, pero me gustó mucho esta primera parte en donde puedes sentir cómo construye con imágenes ella misma lo que siente por la poesía, y esta imagen que dice de que la poesía es un edificio y cómo la canción también es un edificio, pero que se construye de otra manera, me parece encantadora. Pues ahí está
reflexión de Julieta Venegas sobre la poesía, pero... Porque me despido, colegas, tengo ya muy poca batería. Igual, bueno, pues les voy mandando un abrazo muy fuerte y les agradezco de verdad que me hayan invitado. Bueno, gracias. Muchísimas gracias. Bye, gracias bye. a ustedes, colegas. No, muchísimas gracias. Bye, bye. Bye. Claudia, tus rockeros, tus canciones de rock. Bueno, pues vamos, ya que estamos en el rock en español, ay, no sé cuál de todas. ¿Te no acuerdas? Sé cuál de todas. Perdón que te interrumpa. ¿Recuerdas que había unos discos, ¿no? Que se llamaban Rock en tu idioma. Sí, como que era el equivalente como el Now That's What I Call Music de Estados Unidos, y luego se hizo internacional. Sí. Así teníamos el rock en tu idioma, ¿no? Sí, claro. Es que también, por ejemplo, el rock que llegaba en los 60s, en los 50s, que era un rock tal vez un poco más fresa, digamos, muchas veces se hacían unas traducciones que más que nada querían como encajar en el ritmo y tenían unas letras en español que te reías, ¿no? O que no tenían sentido. Sí, totalmente. O sea, es que, o sea, era el rock and roll blanqueado, ¿no? Como muy fresa. Ya de por sí las letras no eran profundas en su idioma original, y pues en español eran lo de menos, ¿no? Sino, como dices tú, mantener la melodía sí. Y el ritmo como... Sí, y bueno, también por ahí de los 80s, finales de los 80s, 90s, tuvimos toda esta gran ola de grupos, de bandas, de cantantes que hacían rock en español, ¿no? Y que, bueno, también bailamos, claro que sí. Totalmente. Entonces, bueno, les voy a leer algo de Caifanes, por ejemplo, ¿no? Que para mí se me hace, pues muchas de sus letras tienen versos que para mí son muy poéticos, ¿no? Entonces, voy a leer Afuera. Muchos años uno cree que el caer es levantarse y de repente ya no te paras. Que el amor es temporal, que todo te puede pasar y de repente estás muy solo. Afuera tú no existes, solo adentro. Afuera no te cuido, solo adentro. Afuera te desbarata el viento sin dudarlo. Afuera nadie es nada, solo adentro. Siguen los años y uno está creyendo que puede rezar. Y de repente ya te perdiste. Y uno cree que puede creer y tener todo el poder y de repente no tienes nada. Afuera tú no existes, solo adentro. Afuera no te cuido, solo adentro. Afuera te desbarata el viento sin dudarlo. Afuera nadie es nada, solo adentro. Padrísima esa canción. Ya tiene sus añitos, ¿no? Además, sí, ¿será unos 30, 40? Hay un montón de canciones. Creo que yo puedo ligar totalmente como mi adolescencia con esto del rock en español, más que el rock en inglés, que ya me llegó de más adulta. Y pienso, o sea, por ejemplo, pues para mí, como le comentaba a Daniel, pues es Café Tacuba, ¿no? Café Tacuba, que además tiene como toda esta experimentación con un montón de cosas, y de repente la gente decía, es que eso no es rock, ¿no? O es que, o sea, ¿qué pedo con cantar la de las Flans, ¿no? Y todo eso. Y a mí una pieza que me gusta muchísimo es la del Pinche Juan, que no habla precisamente del rock, pero a la vez habla de lo que no es lo que están tocando, ¿no? Dice, pinche Juan, no te hagas el punk, el arete no te va y no me puedes engañar. Pinche Juan, no te hagas el punk, hace algunos años te gustaba criticar. Pinche Juan, no te hagas el punk, no te hagas el punk. Ay, Juan. Ay, sí, pues es que también eran como canciones que nos hacían emocionar, ¿no? Que nos emocionaban y que tal vez podíamos decir cosas que a lo mejor no estaban todavía tan permitidas a nuestra edad, ¿no? Claro, o sea, es que además por esta cuestión que hubo de prohibición del rock en México, también hubo como, pues estas cuestiones de bandas que estaban como muy en el outside, o bandas que fingían, ¿no? Ser como más fresonas, y eso también, pues te hacía sentir también tú como que estabas
infringiendo las reglas o te sentías como muy rebeldilla, ¿no? No sé. Eso a mí me hacía sentir, sobre todo, por ejemplo, el Tri, como a ti. Y había un rockero, creo que todavía vive, se llama, no sé cómo se llama, pero se firmaba como el Aragán. Y o sea, sus canciones a mí se me hacían como súper profundas y poéticas, y luego contaba muchas historias urbanas de niños que se drogan en la calle, así como el Tri, pero un poco menos estridente, ¿no? Y, Sí. por ejemplo, mientras Café Tacuba siento que tiene letras muy poéticas, muy líricas, pues como la de María, que es icónica, esta de las batallas que ya había mencionado, o Ujú. Y em, además que ellos empezaron a experimentar pues con algo que ya se acercaba más a lo que conocemos, ¿no? A nuestras exactamente, ujú, raíces, a nuestra música de aquí de México. Entonces, pues claro exactamente. que nos llegaba más, ¿no? Sí, Pero, y por ejemplo, pero pues pinche Juan la escogí especialmente hoy porque siento que va más como en el tema del rock en sí mismo, ¿no? Que es como medio un punk, ujú. pero en español y algo que no, o sea, que él no le dice, no, o sea, no eres, no te hagas, pues, ¿qué es realmente el rock, no? ¿Qué es el punk? ¿Qué es el rock? ¿Qué es ser rebelde y qué es la literatura, no? También la literatura también es rebelde, ¿no? Sí, Y también dice lo que a veces no podemos decir de frente, ¿no? exactamente. Entonces, pues sí, híjole, es que hay muchísimas bandas en español, por ejemplo, ¿te acuerdas cuando llegaron los argentinos, ¿no? Sí, Y bueno, todos estos fans de Cerati. Por cierto, por ahí un abrazo y un saludo a mi amigo, a mi amigo el Roger, que cada vez que pienso en Cerati o que pienso en rock, pienso en él y me acuerdo de los pasillos de la prepa o de la universidad y su chamarra de jeans y su playera negra y sus audífonos ay, grandotes, qué ¿no? bonito. Y bueno, un abrazo para él por allá. ¿Qué tal la ciudad de la furia? Venga, Me, me verás volar por la ciudad de la furia donde nadie sabe de mí y yo soy parte de todos. Nada cambiará con un aviso de curva, en sus caras veo el temor. Ya no hay más fábulas en la ciudad de la furia. Me verás caer como un ave de presa, me verás caer sobre terrazas desiertas. Te desnudaré por las calles azules, me refugiaré antes que todos despierten. Me dejarás dormir al amanecer entre tus piernas. Sabrás ocultarme bien y desaparecer entre la niebla. Un hombre alado extraña la tierra. Me verás volar por la ciudad de la furia donde nadie sabe de mí y yo soy parte de todos. Con la luz del sol se derriten mis alas. Solo encuentro en la oscuridad lo que me une con la ciudad de la furia. Me verás caer como una flecha salvaje. Me verás caer entre vuelos fugaces. Buenos Aires se ve tan susceptible, es el destino de furia, es lo que en sus caras persiste. Me dejarás dormir al amanecer entre tus piernas. Sabrás ocultarme bien y desaparecer entre la niebla. Un hombre alado prefiere la noche. Me verás volver a la ciudad de la furia. padrísimo. Ahorita que mencionabas como la oleada argentina, también me acordé de los tres de Chile. Tienen varias, de hecho tienen un par de canciones que después Café Tacuba retoma y coverea. Uno que se llama Aviéntate, Ujú. que de hecho, o sea, lo hicieron un hitazo los de Tacuba. Y la historia de un cigarrillo. Tienen por un lado unas canciones sumamente narrativas y tienen por otro lado textos, canciones muy líricas, muy poéticas. Y sobre los argentinos encontré este texto de Andrea Echeverry de Los Aterciopelados. Dice sobre la poesía. La poesía ha cantado para mis ojos, ha deletreado el rítmico baile del lenguaje. Sin sonido, su música ha sonado en mis sentidos. Sin canción, su métrica la ha tarareado a mi corazón. De la poesía he absorbido el romance de la rosa, la humedad íntima de los besos y la belleza de las palabras dichas con el alma. Ay, o sea, canciones en español sí, claro, y bandas en español sí, pero también hay bandas en inglés que me llegan profundamente.
Entonces, por ejemplo, hay una canción que creo que todos alguna vez hemos tarareado al menos, y que para mí tiene como una parte bien poética, que es de Guns N' Roses. Y eso también me gustaba mucho en aquellas épocas que escuchaba tanto el rock. Me gustaba pensar que era una música así bien estridente o como Muy que no salvaje, tenía, ¿no? ajá, y que la letra no tenía nada que ver con eso, ¿no? Era, o sea, tal vez era algo, una declaración de amor, ¿no? Entonces, una declaración de amor bien ruidosa, pero me gustaba mucho. Y bueno, esa canción también es una de mis favoritas, es November Rain, o La lluvia de noviembre, ¿no? Y aquí hay una traducción que dice, cuando te miro a los ojos puedo ver un amor contenido, pero cariño, cuando te tengo no sabes que yo siento lo mismo, porque nada dura para siempre y los dos sabemos que el corazón puede cambiar y es difícil mantener encendida una vela bajo la fría lluvia de noviembre. Hemos mantenido esto por un largo, largo tiempo, tratando simplemente de ocultar el dolor, pero los amantes siempre vienen y van, y nadie está realmente seguro de a quién está dejando alejarse hoy. Si pudiéramos tomarnos el tiempo para decir las cosas claramente, podría descansar mi cabeza, simplemente sabiendo que fuiste mía. Así que si quieres amarme, entonces no te contengas o terminaré caminando bajo la fría lluvia de noviembre. ¿Necesitas tiempo para ti misma? ¿Necesitas tiempo a solas? Todo el mundo necesita algo de tiempo para sí mismo. ¿No sabes que necesitas algo de tiempo para ti? Sé que es difícil mantener un corazón abierto cuando hasta los amigos parecen herirte, pero si pudieras hacer cicatrizar un corazón roto, ¿no habría tiempo para cautivarte? A veces necesito tiempo para mí, a veces necesito tiempo solo. Todo el mundo necesita algo de tiempo para sí mismo. Y cuando tus miedos amainan y quedan todavía las sombras, sé que puedes amarme. Cuando no hay nadie más a quien culpar y no te preocupas de la oscuridad, aún podemos encontrar un camino, porque nada dura para siempre, ni siquiera la fría lluvia de noviembre. Y bueno, hacer a la parte así ya el solo rockero. No, pues una gran, gran canción, no solo por esta parte melódica y pues su trascendencia musical, Ujú. sino pues hay, sí hay ecos de poesía en sus letras, ¿no? Tengo ya para despedirme una canción que no es de rock Ok. y no habla sobre el rock, pero bueno, se llama Cuando duerme el rock and roll Ujú. y es de Joan Manuel Serrat. A ciertas horas de la noche le pesa la estrella de sheriff que le cuelga del corazón. Se deja caer en la cama, se saca las botas y se afloja 2 puntos el cinturón. Y se duerme el rock and roll. Y se duerme el rock and roll. Cuando la noche agoniza, al fin se duerme el rock and roll. Y camuflado en el desfile de sombras que se mueven justo antes que salga el sol, asoma un tango la cabeza, da un brinco y toma por la cintura a un farol. Cuando duerme el rock and roll. Un farol se marca un tango cuando duerme el rock and roll. Y ronda lunas y balcones el bolero y un blues sentimental se desangra en la acera, viendo cómo la cumbia mueve las caderas mientras indiferente el vals gira en el cielo. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 y con su viejo smoking y sus zapatos de charol, taca, 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 tac, salpica charcos el claqué cuando duerme el rock and roll. Y se echan a las calles el mambo, la rumba, la guaracha, el joropo y el cha-cha-cha, y algún que otro vallenato berraco que busca el camino de vuelta a Valledupar. Cuando duerme el rock and roll, se escabullen de sus guetos cuando duerme el rock and roll. Y se sacuden la nostalgia y el olvido y se ventilan mientras les llega la hora en que los caprichosos dioses de la moda les reclamen de nuevo entre los elegidos. Ye, ye, wow, 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 shalala. Un paso doble cañí desde un tendido de sol. Olé, olé, olé. Pide una oportunidad cuando duerme el rock and roll. Y como los ajuares de la Cenicienta, cuando el alba se impone a la oscuridad, todo se desvanece en un visto y no visto al despertar el sheriff de la ciudad. Pero cuando duerme el rock and roll,
cuando duerme el rock and roll. Otros le hablan al silencio cuando duerme el rock and roll. La cosa es que el rock and roll nunca duerme. Y bueno, pues ya para despedirnos, esta cosa del rock que también tiene su onda de protesta, ¿no? Bueno, hubo un grupo que se llamaba Botellita de Jerez y Francisco Barrios, mejor conocido como el Mastuerzo, escribía muchas de las canciones de Botellita de Jerez. Y hay una canción que a mí, bueno, es de mis favoritas también, se llama Prohibido. Y de pronto todavía las canta el Mastuerzo. Dice, aquí estoy detrás de mi nariz, bohemio, renegado, sin destino, disidente como un equívoco, un error, un loco, un transgresor, un mal parido, con los puños apretados, con la cara endurecida y amargo en la saliva, aquí voy en esta nube gris. Con tanta necedad echando chispas, exiliado en el descaro de vivir, como un tumor maligno en tu sonrisa, verás que no estoy solo. Somos muchos los proscritos, los bastardos, los malditos, y estoy aquí oculto en el rincón de lo prohibido, pensando en ti, tratando de ser otro pero el mismo, insurrecto, perseguido, ilegal y fugitivo. Tengo un sueño clandestino para ti. ¿Y qué esperas tú de mí si ya no más me queda este camino? Siempre huyendo del silencio, con esta soledad y mis canciones, de este mundo pies de plomo, aburrido y fanfarrón, perfumado y socarrón. Y estoy aquí, oculto en el rincón de lo prohibido, pensando en ti, tratando de ser otro pero el mismo, insurrecto, perseguido, ilegal y fugitivo. Tengo un sueño clandestino para ti. Buenísima, muchísimas gracias por compartirla. Y es que, o sea, ya estamos ya en la parte de la despedida y se me empieza así a venir a la mente un montón de músicos, de canciones. Ahorita, o sea, toda la tarde estuve pensando mencionar a Jaime López y mencionar a Jaime López. Claro. Pero a mí se me ocurre que podríamos hacer una segunda parte. A quienes nos escuchan, por favor, coméntenos en el Facebook, en la página de Facebook de Las Correcaminos, ¿qué parte del rock que les gustaría que abarcáramos? Esta parte de escritura y rock, o de literatura y de rock, abarquemos, porque seguramente nos faltó muchísimo, ¿verdad, Claudia? Sí, es un tema súper extenso. Agradecerle también a Daniel Salinas por darte tu tiempo durante tus vacaciones, dedicarnos este espacio y esperamos que lo sigas disfrutando. Muchas gracias. Gracias, Daniel, por acompañarnos, por acceder a estar aquí con nosotras hablando de rock. Pues bueno, sigamos, que siga el rock and roll, que viva el rock and roll, ¿no? Que viva el rock and roll. Que tengan buen camino y que la poesía les acompañe siempre. Las Correcaminos.